Bueno, pues vamos a ir con esta historia de que Correos, una empresa que tendría que estar intentando funcionar lo mejor posible, comandada por una persona que se llama Serrano, que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, hay que lo enchufa, hay que lo coloca, digo que lo enchufa, yo creo que se puede decir con toda tranquilidad, básicamente porque es una persona que tiene una formación, una carrera, vale, perfecto, derecho, pero a partir de ahí el cargo más cercano, permítanme la ironía, a ser presidente de Correos ha sido el de gerente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es un cargo político. Ahí lo puso el Partido Socialista para que vigilase los intereses del Partido Socialista y punto final. Y de ahí salta a un pedazo de empresa brutal, que por cierto está con unos jaleos sindicales, con unos follones internos de muchísimo cuidado. Ese es el cometido suyo. El cometido suyo del presidente de Correos debería ser ese, no hacer apología del comunismo porque se lo ha ordenado su antiguo jefe, que por lo visto sigue siéndolo, llamado Pedro Sánchez, para que blanquee las relaciones de un Pedro Sánchez que depende de los bilduetarras, los golpistas condenados en una cúpula como Oriol Junqueras de Esquerra y además los comunistas. Entonces, como toca blanquearlo, utiliza el dinero de una compañía que la pagamos entre todos porque es pública y lo utiliza para hacer apología política. ¿Y qué tal si se dedica usted a garantizar que los paquetes llegan a tiempo? Que es lo suyo. Porque utilizar medios de una empresa para fines políticos, hombre, en el Código Penal aparece una cosa que se llama administración desleal, yo no le voy a juzgar, pero hombre, a lo mejor alguien debería empezar a mirar por ahí, ¿no? ¿O es que le parece una administración muy leal con la empresa utilizar recursos de una compañía para fines políticos? ¿Sí? ¿Eso es leal? No sé, tengo mi particular opinión. Pero bueno, déjeme antes de eso que hablemos de Cal Plus. Vamos a intentar relajarnos, luego nos volvemos a activar, no tengan ni la más mínima duda. Pero bueno, ya ven que llevamos días muy agitados políticamente, muy agitados profesionalmente, muy agitados laboralmente, muy agitados energéticamente, mucha agitación. Y bueno, todo eso mezclado, pues aparte de la herencia del COVID, pues con los deberes, las labores caseras, la compra, atender a los niños, el teletrabajo, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren el Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver ese escándalo. Sacaba un sello Correos. ¿Y cuál era el sello? Pues aquí lo tienen. España, Correos, 0,75 euros, efemérides. ¿Y cuál era la efeméride? Pues ahí lo ven. El símbolo de la hoz y el martillo, es decir, del Partido Comunista, según ellos, centenario del Partido Comunista de España. Ya voy directamente al chascarrillo, 1921-2021, estamos en 2022, ¿verdad? Pues sí que tardan ustedes en darse las órdenes políticas, ¿verdad? Es una celebración fuera del año de celebración, curioso. A lo mejor es porque se acercan elecciones y lo necesita Pedro Sánchez, entonces ¿qué más da? Pone 21, pone 22, ¿qué más nos da? La cuestión es hacer apología de este régimen, del régimen comunista. El Partido Comunista de España es el Partido Comunista. El Partido Comunista es el régimen comunista. El régimen comunista lleva a la espalda nada más y nada menos que más de 100 millones de muertes. Muertes por hambre en Ucrania, muertes por gulags, muertes por asesinatos, muertes por cribas, destrozo de vidas, estasis, espionajes, asesinatos. Han asesinado incluso a los suyos, hasta sumar más de 100 millones. Hoy en día, la dictadura comunista china sigue asesinando a los disidentes y le envía en un sobre la bala a la familia para que la abone. Esto ocurre hoy en día. Ese Partido Comunista es el Partido Comunista. El Partido Comunista de España dice, no, es que es distinto el Partido Comunista de España. Bueno, el Partido Comunista de España, simplemente por poner un ejemplo, en España fue el responsable de 5.000, 6.000 asesinatos en Paracuellos. ¿Han visto ustedes a alguien pedir perdón por aquello? No pasa nada. Bueno, esto, gracias a Dios, hubo una persona, se llama Luis del Pino, es amigo mío y lo tengo aquí sentado, lo cual es todo un orgullo. Bueno, pues decidió convertir esto en una causa internacional, con una cosa tan sencilla, bueno, hay que saber inglés, esto ya nos rechazaría más o menos al 95% de la capa política. Bueno, decidió escribirlo en inglés. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió esto. Garry Kasparov va y resulta que lo retoma. Hay que darle las gracias porque no solamente está pendiente de lo que ocurre en otras partes después de haberlo sufrido él, sino que encima, oye, hasta lo hace fácil porque va y resulta que empieza escribiendo en español.
va destinado a los separatistas. Hasta Kasparov habla español. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Responde y, de hecho, recupera el tuit tal cual de Luis del Pino, lo incorpora y dice efectivamente eso. Dice, este símbolo está representando imperialismo, genocidio, está representando lo peor que nadie se pueda imaginar, ¿vale? Pero es que además, y lanza la pregunta, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Un sello con la esvástica? O sea, el Parlamento Europeo, en una resolución del año 2019, habla de lo que es el nazismo y lo que es el comunismo. Los equipara por completo y tiene toda la razón. Pero es que además es una resolución del Parlamento Europeo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hace Correos sacando esta cosa? ¿Qué hace? Uno de los puntos, creo que es el punto 17 de esa resolución, dice expresamente que se solicita, se pide que nadie utilice eso de una forma comercial o de una forma que precisamente lo convierta en algo agradable y le haga publicidad. En España lo está haciendo una empresa pública, comandada por un presidente que es un antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Lo que ha pedido expresamente el Parlamento Europeo que no se haga, y además cita y dice, porque el comunismo y el nazismo tienen un rastro detrás de asesinatos, de crimen, de muerte, de destrozo, de quiebras, de todo. Bueno, pues el Parlamento Europeo lo tiene claro, Pedro Sánchez no. Correos, empresa que costeamos, si es empresa pública, la costeamos entre todos, señores míos. Tampoco lo tiene claro, contraviene la resolución, hace esto. Y bueno, gracias a Dios, el jaleo que ha montado aquí Luis del Pino ha llegado a Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelares y esto se ha parado. Yo espero que no se pare. Espero que se haga un enorme burruño y se tire a la basura, porque esto es un insulto, como dice Kasparov, y con toda la razón, para todas las víctimas del comunismo. Luis del Pino, todo tuyo. ¿Que te lo mereces? Bueno, es que cuando vi lo del sello no daba crédito. Es que estamos hablando del símbolo de un partido, el Partido Comunista, responsable de las mayores atrocidades. Cualitativamente podemos equiparar sin ningún problema al nazismo con el comunismo, es decir, ambos son ideologías genocidas, ideologías que han exterminado a grupos humanos simplemente porque deseaban exterminar a esos grupos, pero esa comparación se acaba en lo cualitativo. Si nos vamos a lo cuantitativo, el comunismo ha matado muchísimo más que el nazismo. Llega un momento donde son tantos los millones de víctimas que dices, pues bueno, equiparamos, los metemos a todos en una bolsa. Pero desde luego lo que no es el comunismo es menos salvaje, menos genocida, menos asqueroso y despreciable que el nazismo. Que en pleno siglo XXI Pedro Sánchez saque un sello con la hoz y el martillo es un insulto para esos 100 millones de víctimas que el comunismo ha provocado a lo largo de la historia. Y es un insulto para las víctimas presentes. Oiga, que es que las tropas de Putin han entrado en Ucrania enarbolando banderas con la hoz y el martillo. Oiga, que es que el Partido Comunista Chino ha encerrado al 5% de la población de una provincia de China en campos de reeducación y practica con ellos la tortura y todo tipo de técnicas de adoctrinamiento propias de cualquier distopía. Entonces, me indignó tanto que dije, ¿Pero ¿y qué hacemos? Bueno, pues puedo poner un tuit aquí en español y todos decimos ¡qué barbaridad, qué malo es Pedro Sánchez! Pero realmente a él le da igual. A Pedro Sánchez lo que opinemos los periodistas le es indiferente. Lo que opinen los españoles le es indiferente. Lo que opinen sus votantes, ¡vamos!, se ríe de ello. Con lo cual, ¿dónde se le puede dar? Pues en lo único que le importa, que es en su imagen internacional. Pedro Sánchez va de foro internacional en foro internacional regalando el dinero que a los españoles nos falta. ¿Por qué? Pues porque se quiere labrar un futurito para cuando deje la Moncloa y entonces le suelta 100 y pico millones a Bill Gates y no sé cuánto a la ONU y no sé qué al cambio climático, a la cumbre del cambio climático, porque se está pavimentando el camino para después pues irse a alguna parte donde le den un sueldito y pueda lucir palmito. Bueno, pues vamos a darle donde le duele. Entonces redacté el tuit en inglés denunciando esta barbaridad y se lo envié a un montón de gente y pedí a mis seguidores en Twitter que se lo enviaran a todos los organismos internacionales y personalidades internacionales que se les ocurriera. Y una de las personas a las que se lo envié pues fue a Garry Kasparov, que conoce bien el comunismo, porque es ruso, porque ha vivido lo que era aquello y que tiene una fundación que lucha por la libertad y contra los totalitarismos. Y bueno, pues se hizo eco de eso y a raíz de eso pues ha salido en bastantes medios extranjeros.
Bueno, pues a ver si por lo menos, si sigue adelante con esta barbaridad, el indigno de Pedro Sánchez, por lo menos que le cueste internacionalmente. Eso es importante lo que estás diciendo, porque se ha paralizado por una decisión de medida cautelar, pero él no lo ha retirado. No ha habido una orden, no ha habido una llamada. Correos no lo ha retirado, no ha dicho paro inmediatamente lo que está ocurriendo. Vamos a ver lo que decía Polonia Castellanos, persona que también, además, de vez en cuando la llamamos en este programa. Ella tomó inmediatamente la causa y dijo esto hay que pararlo, y lo solicitó judicialmente y pide la medida cautelar. Y así es como ella lo reclamaba. Atención. Desde Abogados Cristianos hemos solicitado a Correos la retirada del sello que conmemora el Partido Comunista y además hemos interpuesto medidas cautelares y un procedimiento contencioso administrativo ante lo que es una evidente violación del principio de neutralidad recogido en la Constitución española. Recordemos, además, que miembros del Partido Comunista están actualmente en el Gobierno y el año que viene es año electoral. Este sello se emite además y se publica cuando hace años de las matanzas de Paracuellos, cuando miles de católicos fueron asesinados por el Partido Comunista y sus socios simplemente por causa de su fe. Pues más clarito, imposible. Y es verdad que la acción social, de medio social o de medio de comunicación, unido a la acción judicial, de momento ha conseguido parar esta aberración, esta absoluta aberración y este insulto efectivamente a todas las víctimas del comunismo. Veremos lo que hacen, porque lo suyo evidentemente sería retirar esta locura. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo es Pedro Sánchez y teniendo en cuenta cómo es su amigo, espérense lo peor. Además es que el problema es ya la hoz y el martillo. ¿Qué representa la hoz y el martillo en España? Pues representa las checas, representa al comisario Orlov que vino aquí a interponer las checas. Antes hablaban de Paracuellos, a lo cual yo añadiría Paracuellos de 5 a 6.000 o 8.000 muertos que existen ahí, un genocidio, crímenes de lesa humanidad, con Aravaca 800 y con Torrejón también, con otros tantos, con muchos cuerpos sin identificar. ¿Qué ha significado durante la transición? Eso, el hoz y el martillo, pues ETA, Grapo, el GAL. ¿Qué ha significado durante los años que ha estado los socialismos? Porque no nos olvidemos quién fue Carrillo. Carrillo era dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas y además fue avisado por Félix Slayer, cónsul de Noruega, precisamente para intentar parar Paracuellos, cosa que no hizo. Tampoco fue juzgado en virtud a una amnistía política que hubo durante la transición. ¿Pero qué ha sido posteriormente también todo esto? Ha sido el GAL, y detrás del GAL, ¿qué ha sido? El Faisán. Y ahora en lo que estamos, ¿qué representa eso? Pues representa rodea al Congreso, representa la patada en la cara a policías, representa tirar ladrillos a partidos políticos y representa ir contra nuestros derechos y libertades fundamentales. El problema no es un sello, que menuda has liado, Luis, queremos más todavía, queremos más. Pero lo que representa ese símbolo ignominioso junto con esa estrella roja es todo esto que acabo de decir, porque todavía nos hemos quedado cortos con lo que veremos con gente que lleva ese símbolo. Bueno, por cierto, que ahora le ponen colorines al símbolo comunista. No sé si quieren hacer algún tipo de similitud con el movimiento gay o con la defensa de los derechos homosexuales. Yo simplemente recordaré una cosa. Uno de los últimos regímenes asesinos de homosexuales ha sido la dictadura comunista cubana. En los campos de concentración especiales para homosexuales ponían un cartel que ponía el trabajo os hará hombres. El trabajo eran trabajos forzados y si sobrevivían los asesinaban. El responsable de eso es otra persona de estas fetiche de la izquierda que la llevan en camisetas. Era el Che Guevara. Porque es que aquí convertimos en héroes a asesinos y nos quedamos tan anchos. Nos quedamos tan anchos. Pueden pintar ese símbolo de lo que ustedes quieran. Las libertades las defendemos los que las defendemos. Las libertades de todo tipo. La libertad de montar una empresa, la libertad sexual, la libertad de moverte, la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de investigar la historia. La defendemos los que las defendemos. No las defienden los que se ponen determinados colorines para intentar camuflar lo que ha sido un régimen asesino, lo que es un régimen asesino. Píntenlo como quieran. O sea, ¿qué tendrá que ver lo uno con lo otro, por amor de Dios? Más bien todo lo contrario. O sea, se ha llevado por delante vidas de homosexuales, los comunismos y las dictaduras comunistas por todas partes. Y ahora lo pintan de colorines y tenemos que olvidarnos de eso. Dos observaciones con respecto al tuit y al sello. Para saber lo que representa esa hoz y el martillo hoy en día, yo les recomiendo a nuestros televidentes que entren en Twitter, aquellos que lo tengan, y vean las respuestas que he recibido, porque por supuesto recibí de alguna gente muchísimos insultos. Y entre esas respuestas, no una, ni dos, ni 20, o sea, muchas de esas respuestas eran de comunistas que me insultaban y que decían, cuando yo hablaba de que esto es un insulto, este sello, para millones de víctimas presentes y pasadas del comunismo,
Y me respondían, pues fueron pocas. Por favor, entren en Twitter y comprueben las respuestas que recibí. Gente con la hoz y el martillo en su perfil contestándome que mataron pocas. 100 millones son pocas víctimas del comunismo, tenían que haber matado más. Este tipo de salvajismo impropio de seres humanos es lo que está representado por la hoz y el martillo. Y es inaceptable que esto se tolere y que pueda salir este sello a la calle. Para eso no hay ley de memoria histórica. Bueno, ya, totalmente. Claro, es que... Totalmente. Déjame, bueno, de hecho, fíjate, es una cuestión curiosa. La resolución del Parlamento Europeo en la cual se condena comunismo y nazismo, nazismo y comunismo, se llama de memoria histórica. De memoria histórica según el Parlamento Europeo. ¿Cómo cambia, verdad? Cuando lo aprueban sectarios aquí. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Quiero que veamos un vídeo de una intervención de Yolanda Díaz. Y dirán ustedes, hombre, podría haber puesto una de Pablo Iglesias, también se la voy a poner. Si tenemos tiempo en el bloque también se la voy a poner. Pero de Pablo Iglesias, que es comunista, que defiende el comunismo, lo sabe todo el mundo. Pero Yolanda Díaz, de Yolanda Díaz lo sabemos los que lo sabemos. Pero ella va de izquierda light, frente amplio le llama, frente. Cuidado con la palabra, ¿eh? Es que suena Frente Popular que no vea usted. Frente amplio. Véanla aquí en plena actuación defendiendo el comunismo, el chavismo, la dictadura venezolana. Antes de darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. Le damos la palabra al embajador de Venezuela. Pues nada, lo que viene siendo una izquierda moderada, ¿verdad? El gran libertador Hugo Chávez, nada, creador de una dictadura. Se han dedicado a asesinar gente, disidentes, etcétera, mantienen todo un pueblo riquísimo y lo mantienen en la pobreza más absoluta. O sea, Venezuela es en estos momentos la descripción literal de lo que estaba explicando Garry Kasparov. Exactamente literal. Pobreza, gulags traducidos a lo de allí. Allí tienen una prisión que le llaman la tumba, que no tiene ni la más mínima garantía judicial, donde la gente que entra ya sabe a lo que entra. Allí no puede entrar ningún abogado defensor, los meten. Ahí se han producido violaciones con los cañones de escopetas, ahí se han producido aberraciones de todo tipo. Entran, nadie sabe, la familia no tiene ningún conocimiento de que ha sido llevado a la tumba y tiene el sobrenombre que tiene, se pueden imaginar ustedes por qué. Bueno, pues ahí tenemos a Yolanda Díaz defendiendo una dictadura comunista, porque es que ella es muy moderada, tan moderada que defiende dictaduras comunistas. Luis. Dictaduras comunistas, asesinas, torturadoras, genocidas y efectivamente que mantienen a un pueblo, el de Venezuela, que tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, en la más asquerosa miseria. Millones de venezolanos han tenido que irse. Y la verdad es que a mí me llama la atención qué tiene esta gente de nuestros partidos de izquierda que les gustan tanto los golpistas, porque hay que recordar que Hugo Chávez dio golpes de Estado a punta de pistola, que Hugo Chávez era un militarote de los de bota y fusil que consiguió el poder mediante la violencia y lo ha mantenido después mediante la violencia y al final su sucesor lo sigue manteniendo mediante la violencia. Pero es violencia progresista. Por tanto, es violencia sana. Una de las cosas que me respondió la gente de Izquierda Unida a mi tuit sobre el sello asqueroso este fue que sí, efectivamente, este sello era una humillación. Yo decía, para las víctimas pasadas y presentes del comunismo, y ellos me respondieron, una humillación para los fascistas y nazis.
Fascistas y nazis son los 7 millones de ucranianos muertos de hambre en el Holodomor gracias a los comunistas. Y cuando digo muertos de hambre, es muertos literalmente de hambre. O sea, se comían a sus propios hijos los ucranianos gracias a los comunistas ucranianos porque no tenían que comer. Esos debían de ser fascistas y nazis para la gente de Izquierda Unida. Son asquerosos, defienden lo peor que hay en el mundo. Y lo más gracioso es que encima van de prepotentes y de superiores morales. No, hombre, no, sois unos inmorales. Defendéis la miseria, defendéis la opresión, defendéis la dictadura, defendéis el genocidio y la sangre. Y no tenéis vergüenza si encima lo reflejáis en un sello, el símbolo que condensa todo eso. Bueno, y Pablo Iglesias, obviamente, este hombre que dice, era Isa Serra, ¿verdad? Dice, con 5 personas, 5 mujeres como Isa Serra, dice, trayéndome a mí las cabelleras demostraríamos que la policía municipal en Madrid no vale para nada. De verdad, o sea, comunista y machistorro. Dice, trayéndome las cabelleras, a ti, trayéndote las cabelleras, ¿a dónde? ¿A Galapagar? Ahí al Casoplón, ahí con la tinaja esa que tenías montada ahí en el jardín, ahí te las van a llevar. Bueno, vamos a verle porque él evidentemente también es muy comunista, claro. Esta democracia nuestra se la debemos también a Julián Grimao, también torturado en esas dependencias de la Puerta del Sol, lanzado al vacío desde un segundo piso. Se la debemos también a Víctor Díaz Cardiel, uno de los presos políticos que más años ha estado en las cárceles franquistas. El delito de ambos, haber luchado por la democracia desde las filas del Partido Comunista. Bueno, evidentemente este no era Pablo Iglesias, evidentemente no era el corte. A ver si podemos recuperar el corte en el cual Pablo Iglesias efectivamente habla y dice abiertamente que él es comunista. Pero bueno, a ver si lo recuperamos. Fernando. Bueno, él mismo se ha declarado heredero del comunismo y su padre era del FRAP, ¿no? Y ha defendido tantas veces, hasta en las Herricotabernas, el hecho, yo recuerdo el tuit, hablando de tuits, cómo decía que ETA había hecho un gran trabajo político, pero que ahora le tocaba a Podemos y a él, ¿no? Este sujeto que ha alabado precisamente al comunismo y a lo peor que ha sido la violencia que engendra a toda la izquierda, es el que ahora mismo nos quiere dar lecciones de qué nos vas a dar lecciones. Yo antes estaba oyendo a Yolanda Díaz y pensando interiormente que hasta la mentira es tan larga que lo tiene que leer, no es capaz de memorizarlo ni siquiera para hablar de ella, ¿no? El hecho de que Pablo Iglesias se proclame heredero del comunismo y defienda el FRAP ya nos indica cuál es la pobredumbre moral de toda esta gente, repito, que desde la creación de las checas vienen sojuzgando al pueblo español directamente y además acabando con nuestros derechos y libertades fundamentales. Fíjate, decías tú, Luis, y tenías toda la razón, o sea, esto es lo que es una vergüenza. Ahora, fíjate, yo creo que hay que sumarle una vergüenza adicional, o sea, Pedro Sánchez ni tan siquiera cree en esto. O sea, Pedro Sánchez da la orden de que se publicite un régimen asesino simple y llanamente porque tiene que contentar a Podemos, porque tiene que contentar a Bildu, porque tiene que contentar a Esquerra y porque está, mientras los intenta contentar, blanqueando esa relación que tiene, la necesidad que tiene de ellos como aliados y, si por el camino puede caer simpático a sus votantes, incluso robarles determinados votos. Es decir, la ignominia llega ya a un grado en el cual tú puedes ser, que yo estoy convencido que él sí lo sabe, puedes ser plenamente consciente de que está publicitando un régimen asesino, le da lo mismo y lo publicita con tal de seguir en el poder. Así es, y lo más triste es que, a no ser que sea muy bobo y tenga asesores que sean todos muy bobos, lo más triste es que él sabe que le va a costar algunos votos de socialistas que, hombre, votaron a un partido que pensaban que no era comunista ni defensor del comunismo. Y le da lo mismo a Pedro Sánchez. Es decir, este sello yo creo que han pensado, bueno, lo sacamos y tal, contentamos a nuestros socios y tampoco va a tener demasiada repercusión porque total, ya los españoles les hemos hecho tantas marranadas últimamente que es que ya no dan abasto a quejarse por todo. Bueno, pues a veces las cosas simbólicas resulta que, en fin, son particularmente dolorosas. Y yo creo que le va a costar votos a Pedro Sánchez de su propia parroquia. Lo que pasa es que quienes primero van a recibir la patada por esta hoz y el martillo no va a ser Pedro Sánchez, van a ser sus varones territoriales. Pero vamos,
se lo tienen merecido. Si no hay nadie en el Partido Socialista capaz de salir, alzar la voz y decir esto es una barbaridad y esto no es el PSOE, o por lo menos no era el PSOE que había antes, si no hay nadie en el Partido Socialista capaz de decir eso, oye, merecen que les pasemos por encima en mayo a todos los cargos socialistas. El Partido Socialista es lo que hay. En esto lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero, en esto lo ha dejado Pedro Sánchez. O sea, en el Partido Socialista la gente que puede salir, que de hecho hablan, los Leguinas, los Corcueras, los Paco Vázquez de aquella época, él luego ya se marchó del partido, pero claro que pueden hablar. Y de hecho lo hacen, para que en el Partido Socialista como organización, como formación política, no les hacen ni el más mínimo caso. O sea, el Partido Socialista es lo que es. Y el Partido Socialista es hoy esto. Una tragadera absoluta de esta. De hecho, ya me extrañaría que alguno de los que te insultaba y tal no sea ajeno al Partido Comunista y realmente lo que sea es una persona del Partido Socialista. Pues es muy posible que hubiera muchos insultos procedentes de bots del Partido Socialista, pero bueno, pues nosotros seguiremos, fíjate lo que nos importa que nos insulten. Es más, cuando nos insulta gentuza capaz de hacer exhibición de la hoz y el martillo, pues mire, me siento reconfortado, significa que estamos haciendo bien, ¿no? No, totalmente. Fernando. Bueno, enhorabuena, Luis, te repito, queremos más y yo desde luego, evidentemente, cuando veo este sello, cuando veo todo lo que se está haciendo por parte de la izquierda, siempre hago la misma aseveración, es que forma parte de su ADN, porque no hay política de la izquierda que no vaya directamente contra la unidad nacional, contra la justicia social y contra los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. La izquierda es violencia, la izquierda es corrupción, la izquierda son muertos, la izquierda es agresión, es, repito, lo peor que ha podido tener un país como España. La reacción de Vox, atención. Mire, el otro día coincidíamos en que habíamos dado un paso atrás en la democracia y era porque el comunismo no ha permitido que entrase dentro de las instituciones. Y gracias a eso tenemos hoy la infamia de ver un sello de correos conmemorando la fundación del Partido Comunista. Y encima lo hacen en los mismos días que es la conmemoración de los paseos y sacas del Paracuello del Jarama, donde 6.000 españoles fueron represaliados sin juicio previo por el Partido Comunista del propio Santiago Carrillo. Hay una cuestión de fondo que la gente yo creo que se puede pensar y dice, bueno, al final es una anécdota. No, de anécdota no tiene nada. Es decir, el blanqueamiento de determinados regímenes asesinos significa que pasas a admitir como posible la repetición de ese régimen. Es decir, lo que está ocurriendo en España con la eliminación de determinadas historias, digo eliminación porque se están eliminando, cuando tú te lo cargas de la memoria, es decir, lo eliminas, por ejemplo, lo que ha pasado en España con ETA, lo que pasó en España con ETA y lo que pasó con una organización terrorista, asesina y mafiosa, como la banda terrorista ETA, que negoció con el Partido Socialista su paso y conversión en formaciones políticas para introducirse, incrustarse en las instituciones. Cuando tú borras eso, es imposible entender lo que está ocurriendo en estos momentos en las negociaciones con Bildu. ¿Por qué lo eliminan? Porque quieren que no nos acordemos de lo que ocurrió. Eso ocurre con ETA. Eso ocurre con el pasado de Esquerra. El pasado de Esquerra habría que hablar muchísimo de él. Y habría que hablar de a qué se dedicaron en la etapa previa a la guerra civil, a qué se dedicaron en la guerra civil, donde tienen incluso escritos del propio Azaña y del propio Negrín, criticándolos a más no poder y explicando cómo ellos se quedaban en las oficinas mientras mandaban a republicanos de verdad a combatir. Y eso lo contaban, repito, Negrín y Azaña, no lo contaba ningún otro. Y habría que explicar cuál era la relación y de dónde nació Terrayura. Y habría que repetirlo. Y todo eso está siendo borrado. Exactamente igual que están haciendo ahora con los regímenes comunistas. Exactamente igual que están haciendo con las dictaduras. O sea, ¿ustedes han visto alguna persona en una derecha, en la española, obviamente, que esté hablando de recuperar a Franco? Nadie, ¿verdad? Nadie. Porque no hay ninguna formación de derechas que sea pro dictaduras. Ninguna. Diga lo que diga la izquierda. No hay ninguna. Absolutamente ninguna. Pero mientras, en la izquierda hacen esto. Hablan permanentemente de restaurar o hablan permanentemente de ensalzar determinados regímenes como el comunista. No es una cuestión anecdótica. Es una cuestión importantísima. Si ellos consiguen blanquear esto, están blanqueando la vuelta de esto. Y siempre habrá gente que seguiremos defendiendo las libertades. Por mucho que ellos luego digan, no, es que las libertades las defiende la izquierda. Y un churro, literalmente. Carlos, antes estabas hablando y yo estaba pensando el tema de la colaboración con banda armada que ha hecho el Partido Socialista en el momento que ha querido pactar con ETA.
Ahí tenemos el caso que tampoco quedó absolutamente en nada, eso en el denominador común se ha olvidado también, pero es que paralelo a esto hemos estado viendo los ERES, hemos estado viendo el saqueo de España constante, y por parte de los independentistas el tema de Pujol está todavía ahí, el saqueo absolutamente ya no de Cataluña sino del erario público, puesto que todo lo que entraba en Cataluña lo pagábamos los españoles. O sea que paralelo al hecho de la violencia y de engendrar violencia y de engendrar muertos está el saqueo constante, el latrocinio constante de las arcas públicas, del dinero y por qué no decirlo, de todo el dinero que nosotros hemos depositado vía impuestos, que se lo ha quedado el Partido Socialista y todos los independentistas, porque el problema de la izquierda se llama independentismo y el independentismo y la izquierda van de la mano. Bueno, vamos a publicidad, volvemos, porque para campaña cultural la que nos están montando con el tema famoso del cambio climático. A ver, cambio climático ha habido siempre, no ha dejado de cambiar nunca el clima. De lo que se está hablando ahora no es del cambio climático, vamos a dejarnos de historias. De lo que se está hablando ahora es de que a raíz del cambio climático pretenden que no utilicemos energía nuclear, pretenden que utilicemos las energías que ellos quieren. ¿Son las más caras? Ah, me da lo mismo. ¿Pero qué están diciendo? Que todos los países pasemos por el mismo rasero. Ahora les vamos a poner datos y lo van a ver. España, ¿por qué tiene que andar en estos momentos con restricciones cuando en estos momentos nosotros tenemos menos nivel de emisión de CO2 que lo que teníamos en los años 90? ¿Por qué tenemos que pasar a... No, pónganse ustedes duros, no pueden dar la calefacción, no pueden dar el aire acondicionado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si nosotros ya hemos hecho de otra manera los deberes, que por cierto, ¿saben cómo se hacen? Dejando que las empresas y el desarrollo tecnológico siga su camino. Así se hacen. Por eso en los 2 últimos siglos, capitalismo, sí, capitalismo, no comunismo, no, capitalismo, más revolución industrial, que evidentemente que tuvo sus fallos, evidentemente que produjo desastres en una primera etapa y se fueron corrigiendo, y ahí sí los sindicatos tuvieron una función, claro que la tuvieron, no los de ahora, aquellos sí. Y desde aquello hasta ahora, ¿saben lo que ha ocurrido? Que el índice de pobreza absoluta ha pasado del 87 al 17%, porque el desarrollo consigue esas cosas, salvar vidas. Y lo que nos están diciendo ahora es bloquead el desarrollo. Es más, bloquead incluso los avances científicos, porque tenéis que aceptar nuestra nueva dictadura de la opinión pública. Bueno, vamos a publicidad y se lo contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hola, soy Daniel Lacalle. Os espero aquí, en Distrito TV, en el programa Economics, el próximo día 15 de noviembre a las 21 horas. No os lo perdáis. Vamos a pasar lista. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo.
Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a ir con esta historia. Van a ver los datos de las emisiones reales de CO2 en España y juzguen ustedes. Nosotros tenemos que apretar más el cinturón. Yo simplemente les doy unos datos. Los grandes emisores de CO2 en estos momentos, los grandes países que están realizando emisiones de verdad significativas son Rusia, ni puñetera gana que tiene de parar de emitir; China, dictadura comunista, ni puñetera gana que tiene de parar; Irán, no hace falta ninguna explicación; Estados Unidos, que ha empezado a entrar en algunos de los acuerdos, pero que hagan lo que quieran, Estados Unidos es Estados Unidos. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con Estados Unidos? Y Alemania, que por cierto Alemania es la que nos ha metido a todos en este jaleo y luego resulta que es una de las máximas emisoras, básicamente porque en estos momentos, como no puede sobrevivir con eólica y solar, como es obvio, porque si no hay viento y no tiene sol y los acumuladores son una filfa, en estos momentos son literalmente una utopía y lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues tirar de carbón. ¡Hala! Venga a quemar carbón. Los que daban lecciones de no emisiones de CO2. O sea, en estas estamos. Y te viene Pedro Sánchez y te dice, no, pero ahora somos nosotros los que tenemos que arreglarlo. ¿Por qué tenemos que arreglar algo que no estropeamos? ¿Le importaría explicárnoslo? O sobre todo, ¿le importaría explicárselo a la población por qué les está recargando impuestos verdes con ese argumento? Para llevárselo crudo, ¿no? Lo de siempre. Pero bueno, déjenme que les hable de Simbioline y Megaflora. Yo no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos con Pedro Sánchez y su Alianza Internacional para la Resiliencia. Toma ya. Gobernar es, en esencia, elegir. Y España elige compromiso y ambición climática, elegimos la vida y el futuro de oportunidades. Por eso apoyamos la movilización de recursos públicos y privados para acelerar la reducción de emisiones. Es fundamental mejorar la gobernanza internacional y garantizar una financiación adecuada para los retos de adaptación y para la cuestión de daños y perjuicios. Hoy, junto con Senegal y con el apoyo de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, hemos lanzado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la sequía, a la que España aportará 5 millones de euros para que comience a operar. Bueno, pues los datos que tengo aquí son las emisiones reales y pueden ver clarísimamente este pico y caída, ¿vale? Por cierto, este pico se alcanza, o se alcanzó en España, como pueden ver antes del año 2010, y se alcanzó básicamente porque había un interés, ahora les digo por parte de qué partido, en consumir lo máximo posible carbón. ¿Por qué? Porque estábamos subvencionando nuestras cuencas de carbón. ¿Y por qué? Porque ahí había una serie de sindicatos que negociaban con el Partido Socialista que había que mantener la explotación. Fruto de eso, nosotros en aquella época tirábamos mucho en la generación eléctrica del carbón. Pasó aquello, ¿vale? Y se dejó de estar pendientes de amamantar a determinados sindicatos. ¿Y qué ocurrió? Que empezó a caer porque fue sustituido por el gas natural. Para Pedro Sánchez o para Teresa Rivera, que a lo mejor no lo saben, la emisión de CO2 por combustión de gas natural genera 1/3 de emisiones de lo que genera el carbón, ¿vale? Resultado, simplemente por desarrollo natural, sin que nadie nos ponga ecotasas, ecoimpuestos, impuestos verdes, verde que te quiero verde, sin que nadie nos diga tenéis que dejar el coche, sin que nadie nos diga ahora todos en patilete eléctrico, sin que nadie nos diga ahora con una bici con las ruedas pinchadas, sin hacer nada de eso, estaba ya cayendo.
Y aquí tienen la evolución. Año 2021, medido en megatoneladas de CO2, 231.000. Fíjense la situación, ¿vale? En el año 90 teníamos más, 232.000. En el año 2000 estábamos en 314.000. Hemos bajado desde el año 2000 de 314.000 a 231.000. Simplemente por el desarrollo tecnológico, utilizando determinados combustibles que ahora parece que están satanizados, sin hacer locuras, sin volvernos locos, haciendo lo que hay que hacer e intentando generar un sistema energético que nos permita mantener nuestro nivel productivo, simplemente. Pero por lo visto ahora acaba de llegar Pedro Sánchez y nos tenemos que olvidar de todo esto, porque él lo ha dicho. Por cierto, fíjense en este pequeño detalle, ha vuelto a subir. ¿Saben por qué? Porque con el famoso combate y con la historia de que tenemos que ir exclusivamente con eólico y solar, ¿saben lo que está ocurriendo? Que como es imposible, porque cuando es de noche no hay sol, fíjense qué cosa, ¿eh? Más difícil de explicar, ¿verdad? Y cuando no hay viento, ¿qué ha ocurrido? Pues que estamos teniendo que tirar muchísimo más de gas natural porque hemos decidido combatir las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Y estamos en esta posición. Fíjense, qué curioso. De hecho, hemos vuelto a comprar carbón. Pero como ya no lo tenemos porque ya no estamos negociando con los sindicatos, se lo hemos comprado a Polonia y se lo hemos comprado a Marruecos. Hombre, qué raro, Marruecos haciendo negocio con nosotros. O sea, esta es la situación y esto es lo que nos dice ahora que estamos en emergencia climática. Toma ya. Luis. Vamos a ver, desde el año 1990 en el conjunto de la Unión Europea hemos logrado reducir en aproximadamente 1,5 teratoneladas lo que son las emisiones de CO2. Y se estaba haciendo, como muy bien recordaba usted, don Carlos, se estaba haciendo sin necesidad de machacar a la gente, sin necesidad de meterla a multas, se estaba haciendo por la mayor eficiencia de la tecnología, porque se iba sustituyendo calefacciones de carbón por otras que son mucho más eficientes. Lo de las calderas ha sido importantísimo. Importantísimo. Ya se estaba haciendo. ¿Saben ustedes en cuánto ha incrementado China sus emisiones en ese mismo tiempo? En 9 teratoneladas. Es decir, por cada kilo de emisión menos que nosotros hacemos, China ha emitido 9 más. Los del sello comunista, ¿no? Los del sello comunista. Con lo cual, ¿por qué están haciendo esto? Es decir, ¿por qué machacan a los europeos, les ponen una energía cada vez más cara para que emitamos menos, si China no hace más que emitir cada vez más? Pues muy sencillo, para favorecer a China. Aquí estamos ante una campaña deliberada de destrucción del único sistema que ha traído prosperidad, libertad y democracia al mundo, que es el sistema capitalista. Se lo quieren cargar, y se lo quieren cargar en beneficio de dictaduras asquerosas como la China. Que le pregunten a los alemanes cómo les ha ido con la batallita abierta, la guerra abierta contra las centrales nucleares, que se han quedado a expensas del gas ruso. Toma ya, es un pedazo de estrategia potente. Pero oye, qué casualidad, ¿para quién trabaja Schroeder? Anda, para el gas ruso. Es curioso, ¿verdad? Pero seguro que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es que además desde Al Gore es mentira lo del cambio climático. O sea, Al Gore lo que ha hecho ha sido un tremendo negocio. Es multimillonario, como toda esta gente. Y luego todas las soluciones que están aportando, las baterías de los coches son imposibles también, porque es que primero no se van a poder acumular cuando ya estén en desuso y segundo tampoco se van a poder arreglar. Todas las componendas que nos quieren vender del cambio climático, de la utilización, nos han prohibido el fracking directamente cuando nosotros en este momento tendríamos ya no que comprar a Marruecos, sino que intentar tener una economía saneada directamente por vía de las centrales nucleares que ya son verdes y ya son ecológicas y posiblemente a través del fracking, porque de alguna manera nos tendremos que calentar. Es que va todo directamente contra todos nosotros y contra nuestro propio bienestar, pero además lo más importante de todo esto es que sabemos que todo lo verde por dentro es rojo. Y además sabemos dónde acaba el dinero que toda esta gente nos está intentando de alguna manera vender. Sabemos dónde acaba, desde Al Gore hasta la Agenda 2030, es ahí donde acaba todo nuestro dinero, porque todo lo que nos cuentan es absolutamente mentira. Yo simplemente una cosa muy breve. Si ustedes ven a alguien que les dice que está muy preocupado por el cambio climático y por la eficiencia energética y por las emisiones de CO2, simplemente háganle una pregunta. ¿Cuándo dices que te vas a manifestar delante de la Embajada de China? Entonces, cuando vean a esas personas manifestarse delante de la Embajada de China, que es quien está emitiendo más CO2, o sea, China emite más CO2 per cápita que la Unión Europea. Per cápita, o sea, no ya en volumen global, que en volumen global mucho más, porque son muchos más chinos. Cuando vean ustedes a esos ecologistas manifestarse delante de las embajadas de China y de Rusia, que son los que más incrementan su contaminación, entonces créanles.
Hasta entonces, tengan ustedes por seguro que por ingenuidad o por interés están trabajando para destruir a Occidente en beneficio de China. Teresa Rivera y la respuesta que le da Isabel Díaz Ayuso. Atención. En el descuido de aquellas partidas presupuestarias que permitan financiar los procesos de adaptación a los efectos del cambio climático. Así que por el hecho de que se celebre en África, por el hecho de que lo haga en este momento en el que se está produciendo tanta tensión en el contexto geopolítico, va a ser capital trabajar en confianza. Confianza porque hay otro modelo energético que es posible. Confianza porque sabemos que la gran crisis a la que nos enfrentamos es la emergencia climática. Desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Les doy dos datos muy rápidos. Si de veras fuese cierto lo que dice Teresa Rivera y dice hay otro modelo energético, ¿vale? ¿Cuál? Díganoslo. Sol y viento, ¿vale? Perfecto. Informe auspiciado por ella misma y trasladado en febrero del año 21, por ella, por Teresa Rivera, al Parlamento español, para tramitar el plan de desarrollo de los acumuladores. Da ella las cifras. Cifra que teníamos de acumuladores de capacidad de acumulación de energía eólica y solar en el año 21. Atense los machos, 1,8%. 1,8% del consumo diario. Ahí hacen la estimación hasta el año 2050. Estimación que hacen ellos lanzando todo un plan de apoyo, todo un plan de inversiones para generación de acumuladores de esas energías. 3,8%. 3,8%. ¿Cómo que hay otro modelo energético? Pero si usted cuando le piden informes lo está negando, ¿vale? Primer dato. Segundo dato. La semana pasada hace pública la Unión Europea un examen de cómo estamos llevando a cabo toda la reutilización, el reciclaje de las baterías eléctricas. ¿Saben en qué posición aparece España? Por debajo del 50%. Aparece en el furgón de cola de todos los países europeos. Retomo la explicación. Si Teresa Rivera confía en que hay otro modelo energético, ¿por qué ella lo desautoriza cuando le piden planes técnicos? ¿Y por qué cuando nos dicen, vale, si ustedes creen en ese modelo energético, ¿qué están haciendo para ponerlo en marcha? ¿Aparecemos los últimos de la cola? Entonces le están engañando a la población, ¿no? Le están diciendo que se puede estar o tener un modelo o tener un desarrollo automovilístico en base a baterías eléctricas y ellos saben perfectamente que no es así, ni por acumuladores ni por baterías eléctricas. Y se lo están vendiendo a la población. ¿Por qué? O sea, porque lo que es obvio es que no es por lo que nos están diciendo. En la cumbre climática que se está celebrando en Egipto ayer salió el primer ministro de una republiquita que se llama Tuvalu, que está en Oceanía, a decir que por la subida del nivel del mar nuestro país va a desaparecer por el cambio climático. Pues resulta que esa misma cosa ya la dijeron hace 15 años, que Tuvalu va a desaparecer por la subida del nivel del mar. Bueno, pues resulta que los estudios que se han hecho desde entonces, desde que lo dijeron hace 15 años hasta ahora, demuestran que no solo esta republiquita no está desapareciendo bajo el mar, sino que ha aumentado de superficie un 3%, que es como si la superficie de España le añadiéramos un trozo nuevo equivalente a la suma de las provincias de Madrid y Barcelona. Es todo mentira, es todo falso. Antes recordaba don Fernando a Al Gore, un señor a quien se le da el premio Nobel en 2007 por su lucha contra el cambio climático y dice, para el año 2014 habrá desaparecido el hielo ártico en verano. Y llega el 2014 y había más hielo ártico en verano que en 2007 cuando hizo esa predicción. Bueno, de hecho, en estos momentos, según esas previsiones, no tendría que haber gasolina. No, tendría que haber gasolina, según las predicciones catastrofistas del Club de Roma, claro, en el año 70. Y resulta que ahora las reservas de petróleo son mayores que cuando en el año 1970 nos decían que se nos acaba el petróleo. Es todo falso, es todo mentira. En el año 1970 teníamos a la Unión Soviética financiando estudios catastrofistas para tratar de fastidiar a Occidente. Y ojo, consiguieron que Occidente parara su desarrollo nuclear. Totalmente. En Alemania tuvieron un éxito increíble y ahora tenemos lo mismo, catastrofismo financiado, esta vez desde China y desde Rusia, para tratar de que Occidente se hunda y se suicide. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, nos marchamos. Domingo que viene, aquí estaremos 10 de la noche, hasta entonces ya saben, a levantar España, que anda, que no nos hace falta.